YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén excelente. Ok, el día de hoy venimos con un tema, pues de nuevo como un tanto personal. ¿Por qué? Pues porque los temas que se vienen justamente en este canal van a ser básicamente justo pues de experiencias personales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de los complejos de una hermana mayor. El día de hoy no me quiero meter tanto como en los roles que empiezan a tener, por ejemplo, cada miembro de la familia. Creo que ese sería un buen tema de blog para la próxima. Si creen que es una buena idea, déjenme un comentario por aquí abajito o me escriben en mis redes sociales, cualquiera de las dos. El punto es que el día de hoy no estoy como que tratando de hablar tanto de eso, como de el rol que se funge y por qué se toma esta postura, entre otras cosas, ¿no? Yo lo que quiero hablar justamente es como de cómo yo he vivido mi experiencia como hermana mayor. Y también al final les quiero dar como algunos consejos, no solamente para las personas que son hermanos mayores, sino pues como a todos quienes pues les pueda como que servir esta información, ¿no? Ok, vamos a comenzar con esto. Me parece que mis padres pertenecen a esta generación, la cual se le llama Baby Boomers. Si no estoy en lo correcto, la corrijo por aquí, ¿no? Ellos más o menos son como del año del 72 y del 75. Entonces, pues creo que sí pertenecen a esta generación. ¿Con qué voy con esto? Más o menos de esta generación se vino justamente como criando con esta idea de pues la crianza autoritaria, ¿no? O sea, de cómo es que se tenían que criar a los hijos, ¿no? Y bueno, bajo esta crianza autoritaria existe mucho esta parte como de que los hijos tienen que obedecer, que tienen que seguir las reglas que se les establezca, por ejemplo, definir ciertos castigos o los castigos que se escojan, por decirlo así, o que se prefieran, por decirlo así, hacia sus hijos cuando existe una desobediencia. Digo, no es el caso de todos, pero por ejemplo en el caso de mi familia, que es muy religiosa, igual como que seguir esta parte de los ideales religiosos y que se cree justamente, bueno, en el caso de mi familia, que me crearan a mí como una persona que siguiera justamente como que esta línea de ideales tanto religiosos como ya lo dije, o sea, como estos valores de obediencia, de a lo mejor incluso hasta sumisión entre los padres, entre muchas otras cosas, ¿no? Ok, ¿por qué menciono justamente la generación de mis padres? Pues porque la forma de crianza define mucho en cómo se experimenta esta parte de ser hermano mayor, ¿no? En mi caso. Bueno, ¿cómo lo he vivido yo, digamos, hasta ahora? Me he encontrado con unos cuantos TikToks informativos, por favor, no solamente nos vamos a ver, por ejemplo, a Yakuno o cositas así. O sea, vemos TikToks informativos de personas profesionales, las cuales, bueno, me encontré que contaban, por ejemplo, esta parte de los hermanos mayores, que existe como que esta responsabilidad ya desde que eres, por ejemplo, niña, en mi caso, pues, por ejemplo, cuidar a tus hermanos menores, ¿no? En el cual dijeron una frase que a mí me encantó, porque dije yo, o sea, clarito a mí me la dijeron una que otra vez, a lo mejor con palabras más, palabras menos, o distintas, pero así tal cual, que decían, ok, te vas a jugar con tu hermana a tal parte, van a estar por allá, si le pasa algo es tu culpa. No, y era así como de, ay, por favor. No, o sea, o de repente que estuviéramos igual, no sé, en la casa y que empezara a llorar y era como de, ¿qué le hiciste? Y así, yo no le hice nada. O es que ella estaba de necia, ¿no? Por ejemplo. Digo, cuando eres pequeño, pequeña, pues puede que las bromas o, no sé, llevarse de una forma u otra, pues sea un poco complicado, porque justamente tenemos como que nuestro cerebro no completamente maduro, no comprendemos completamente las cosas, pero pues pasa, ¿no? Este tipo de circunstancias. Entonces, me llamó mucho la atención porque pues a pesar justamente de que pues yo siguiera creciendo, o sea, como que seguía existiendo esta parte de tienes como responsabilidad a tus hermanos hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo ya mis 20 años, 19, 18 años, aún tenía como por ejemplo de responsabilidad el hecho de cuidar a mi hermana de entonces 14, 15 años, de que estuviera por ejemplo pendiente de sus reescripciones de sus estudios acerca de estudiar inglés, o que estuviera pendiente igual como de cosas de
de su preparatoria, y entonces a mí en algún punto como que se me hizo un tanto complicado y hasta cierto punto igual como molesto, porque yo decía, bueno, o sea, a lo mejor la puedo cuidar cuando es una niña de 8 años, de 6 años, en la cual se puede meter algo a la boca o puede estar jugando y le puede pasar cualquier accidente, ¿no? O sea, no sabe, como que no tiene esa conciencia. Pero ¿por qué yo tengo que estarla aún cuidando cuando ya se supone que es como una pre o una adolescente en formación? Ya como que sabe moverse en este tipo de cosas, ¿no? Es algo complicado al mismo tiempo que ser un modelo para ellos, ¿no? Porque igualmente lo que yo había estado como vivenciando es como que tener este tipo de aprendizaje a través del modelaje, es decir, que yo fuera como un modelo a seguir, tanto, pues, bueno, para mis dos hermanos, ¿no? Tanto les digo como en situaciones de religión, de enséñale cómo rezar y por qué es importante, no sé, digo, en asuntos igual a lo mejor de modelaje, enséñale cómo tiene que hablar, que no diga groserías, qué caricaturas sí vean, qué cosas no vean, si sucede tal o cual situación, que tienen que estar aquí cuando les estamos hablando, o que tienen que obedecer tal cosa. Si les decimos que no se van a ir a jugar, se van a quedar aquí, cosas así por el estilo. Obviamente eso como de niñas. Ya de grandes como que empezaron a hacer más cosas, ¿no? Como por medio de la escuela, igual, o sea, como que esta parte de la obediencia como que siempre ha estado muy, muy presente en mi vida, ¿no? Digamos que hasta incluso cierto caso como de sumisión en el asunto a te estamos diciendo que las cosas son así y aunque tengas una opinión diferente, no importa, el asunto es de que tienes que apoyarnos a nosotros, ¿no? O sea, es como llegar y decir, bueno, esta es mi humilde opinión, y que me digan, sí, pero no te preguntamos y vas a hacer justamente o vas a seguir lo que nosotros acatamos, porque sí, entiendo, o sea, los padres hasta cierto punto saben lo que es mejor para nosotros, pero llega un momento en el cual uno crece y no es porque tengamos una mala influencia o un amigo o una amiga que estén ahí como un diablito y nos estén diciendo no les hagas caso, por favor. Hay tantos factores y tantas, se me olvidó la palabra, tantos estímulos que nos hacen ver y aprender cosas distintas que de un momento a otro podemos decidir y decir, ¿sabes qué? Puede que esté de acuerdo con que los chilaquiles verdes son más ricos que los rojos, pero no voy a seguir, por ejemplo, tus ideales religiosos, ¿no? Entonces ha sido justamente como un proceso un tanto complicado, un tanto muy complicado, porque yo no sé, creo que mis papás a veces ven mis videos, no sé si siempre los ven, pero se ha vuelto o se había vuelto justamente como un tanto complicado el querer estar bien con ellos cuando realmente como que pues yo opinaba cosas distintas, y aún más recayendo como que esta información de eres la hermana mayor y tienes que dar el ejemplo con ellos, y es como un si no demostramos a tus hermanos que tú nos sigues, o sea, como que todo está perdido, por decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente pasaron una serie de situaciones y han seguido pasando una serie de situaciones un tanto complicadas, y pues no sé, como todo, pues se espera que se resuelvan y todo, ¿no? Pero pues nada puede como que evitar, pues ahora sí que el peso, no solamente digamos en mi caso, porque pues por lo visto muchas personas como que sienten lo mismo, esta parte como de cargar con este enorme letrero, ¿no? Como decir, es que tú eres el ejemplo a seguir, y a lo mejor en algunos casos o no más extremos es como que tú tienes que ser perfecta, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar una carrera y tienes que hacer las cosas difíciles y tienes que atender a lo que nosotros te decimos y tienes que seguir nuestros ideales o nuestra creencia religiosa y tienes que, no sé, por ejemplo, cumplir con las expectativas que teníamos de ti, o no tienes que hacer como cosas que son vistas mucho actualmente todavía como tabús, ¿no? O sea, no tienes que fallar a lo mejor con ciertas cosas de, no sé, tener una relación monógama, o tienes que ser heterosexual, o tienes que llegar, por ejemplo, en el caso igual de los religiosos, llegar virgen, que no existe la virginidad, pero bueno, al matrimonio y muchas cosas por ese estilo, ¿no? Es algo muy pesado. Entonces
al final, lo que quiero decir es que tampoco se trata de un asunto como de libertinaje, ¿no? O sea, tampoco les digo, vayan y díganle a sus papás que huevos y que no van a seguir como todo lo que les enseñaron. No, lo que estoy diciendo es que dentro de lo que cabe, se tiene que haber como mucha paciencia y mucha comunicación. Siempre, creo que siempre para los hermanos mayores va a estar el peso, pues, un poco más cabrón que para los hermanos menores o que para los del medio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, o sea, como que cae esto de que eres la primera y por lo tanto tienes como que no sé, o sea, como que eres el primer intento y tiene que salir bien el primer intento, ¿no? O sea, tiene que salir lo mejor posible, o tiene que salir respecto a las expectativas o estereotipos que nosotros teníamos como padres, ¿no? O tenemos. Entonces, pues sí, la verdad es que sí es y seguirá siendo complicado hasta que no se tome en cuenta justamente como que esta crianza pues respetuosa, poner límites, aceptar la individualidad de cada persona, aunque sean niños y bebés, ¿no? O sea, todos, o sea, somos seres humanos aparte. Que exista paciencia, el que nos expliquen el porqué de las cosas, que no se nos adjudique tantas responsabilidades de tan pequeños y como concientizar acerca de por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, no simplemente como que hacerlas sí. Y bueno, algunos consejos que yo podría darles, buenos, malos consejos, les repito, no se trata de libertinaje, se trata como de empezar a comunicarse de mejor forma y si no se puede, pues les vuelvo a invitar a la terapia. O sea, no está de más. Yo hasta el momento creo que ya avanzamos un poco. Pero pues la terapia no está de más, no porque estemos locos ni porque unos estén bien y otros estén mal, simplemente es como para aprender a comunicarnos mejor. Si entre los miembros de la familia no existe la oportunidad de escucharse y de respetar opiniones o de abrirse a decir, ok, tú opinas distinto, está bien, lo respeto, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, pues entonces sí pedir ayuda, ¿no? Entonces, ya para finalizar, unos consejos y aprendizajes que he tenido a lo largo de estos casi 21 años que tengo de vida son los siguientes. Nuestros padres nos deben todo, no lo contrario, porque nosotros no les pedimos venir al mundo. Ellos fueron los que decidieron traer a la cigüeña y, pues, por ende a nosotros. Lo siguiente es que poner límites es lo más sano y creo que bonito que podría existir en el mundo, pero también es algo muy complicado. Porque a veces hay personas que no nacemos sabiendo cómo poner límites. Después, en dado caso que tengan justamente la oportunidad de mejorar su relación familiar, tienen que entender que el proceso de cada miembro va a ser complicado y va a tardar lo que tenga que tardar. Pero tenemos que ser pacientes y sobre todo también, o sea, mantenernos como firmes en pues protegernos a nosotros mismos y justamente en estar como mentalmente lo mejor posible, ¿no? O sea, saludables. Por otra parte, un aprendizaje que yo he tenido es que pues nuestros padres no tienen que saber como cada detalle de nuestra vida. Entendamos el concepto de intimidad y de qué cosas queremos que se enteren nuestros padres y que no. O sea, tampoco, por ejemplo, puedes llegar con tus papás y decir, adivina qué, hoy fui al hotel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estuvo chido, o sea, no puedes como que llegar a explicar todo eso, ¿no? O incluso como cosas incluso hasta más pequeñas, no es que, no sé, cosas muy íntimas tuyas, pues no tienes por qué estarles explicando, ¿no? Y la última es que, y es una muy dura, pero el respeto se da cuando se recibe. Si por una parte, y no digo, o sea, hay casos, tristes casos en los cuales padres o madres narcisistas puede que no tengan, digo, pues un ejemplo, o sea, no es como que todos, o sea, no es un ejemplo universal, ¿no? Pero por un ejemplo, que una persona narcisista no te respete a ti, pues tú no le debes el respeto. Y hay padres y madres que son narcisistas y no porque sean tu padre y tu madre, les tienes que dar respeto si es que a ti te está dañando, te está violentando. No le mereces respeto alguno, ni tampoco a tu hermana, ni a tu abuela, ni a tu abuela. A nadie le mereces respeto si no te lo da, ¿no? Ahora, bien, con estos consejos ya para finalizar, espero que no lo tomen como a modo de libertinaje. No es que lleguen y les digan bandera de guerra, ¿no? Sino al contrario. Este tipo de frases, aunque son muy fuertes, son frases
que revelan la verdad de las cosas, ¿no? Y que, como les dije, si no se da justamente como la oportunidad de explicar esto, a lo mejor con unas palabras un poco más suaves o poco a poco, si no se le da la oportunidad, de verdad les invito completamente que intenten una terapia familiar. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de tenerla, espero pronto tenerla, porque la necesito. Pero, pues nada, por favor tómenselo lo mejor posible. Si hay padres viendo esto y no están totalmente de acuerdo conmigo, les invito a que vuelvan a reflexionar acerca de lo que dije. Y yo no estoy invitando a sus hijos, hijas, hijes que se les rebelen y que los odien, o sea, para nada. Lo que se busca es que se tenga una mejor relación familiar con estas palabras que duelen porque nos hacen girar la ardilla y realmente pensar en qué cosas hemos hecho bien y qué otras hemos hecho mal, y no porque exista un blanco y negro en esta vida, sino porque algunas veces decir o hacer unas cosas nos hacen más daño que otras. Ok, gente, eso es todo por el día de hoy. Descansé mentalmente por un momento. Nos vemos la próxima semana con más contenido de Andy, ¿ok? Entonces cuídense mucho y nos vemos.